¿Qué son las constelaciones familiares? Seguro que te suena esta técnica, que te han hablado de ellas, que has visto la serie Mi Otra Yo, o que incluso has estado en constelaciones como representante constelando y a lo mejor tienes una idea de lo que es, lo has vivido, pero te falta quizás la parte teórica, la explicación. ¿Qué es esto? Te advierto que no es un tema que sea fácil de explicar, pero vamos a hacer todo lo posible para que por lo menos te quedes con una idea de qué son, de qué se tratan, cómo se mueven y qué se puede trabajar con ellas. Lo primero que quiero contarte es que las constelaciones familiares no son una terapia como tal, sino un método terapéutico. ¿Dónde está la diferencia? Una terapia vendría a ser quizás el propio proceso. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar un tema personal, pues suelo dedicarle un tiempo, suelo tener un acompañamiento con un profesional o una profesional y voy, digamos, quemando etapas, sanando con el paso del tiempo y con el paso, pues a lo mejor de las sesiones o del trabajo que esté haciendo. La constelación aparece en un momento puntual. Una constelación familiar nos ayuda, nos acompaña en un momento puntual. Es decir, no hacemos un proceso terapéutico basado en varias constelaciones, porque la constelación es un proceso que empieza y se cierra, termina en el momento, en lo que dure ese trabajo, que puede ser 1 hora o hasta 2, dependiendo de cuánto abarquemos de la importancia del tema o de las circunstancias que se den. Pero a lo que me refiero es a que es una sesión que se hace de manera puntual para resolver, observar o tratar un aspecto concreto de algo. Una constelación familiar es una solución, una posible solución o el inicio de una solución. No siempre que constelamos algo, es decir, no siempre que trabajamos algo en una constelación familiar se resuelve. Muchas veces sí que encontramos luz al final del túnel, que es un poco la idea. A veces vemos por dónde van los tiros, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos resolver, pero lo importante, lo que siempre sucede es que ponemos orden. Ordenamos la situación, ordenamos el sistema en el que estemos trabajando. Una constelación familiar es como una representación en la que vemos desde fuera nuestro problema, nuestro asunto. No es teatro terapéutico, no hay una interpretación, aunque trabajamos con un grupo de personas que van a representar a las personas o situaciones implicadas en nuestro problema. Es decir, yo comparto con el terapeuta, constelador o consteladora, mi problema, mi asunto, lo que yo quiero resolver, le cuento cuáles son las circunstancias y qué es lo que quiero conseguir con ese trabajo, con esa constelación. El terapeuta lo que hará será elegir el escenario, es decir, si yo tengo un problema puntual, pues vamos a suponer que quiero trabajar mi relación con mi madre, pues es muy fácil que el terapeuta quiera ver cómo está mi relación con mi madre. Entonces va a invitar al cliente a elegir representantes, personas que representen a los elementos con los que vamos a trabajar. En este caso pues serían mi madre y yo. Entonces, pues por ejemplo, la constelación partiría con esas dos personas que están representando a mi madre y a mí. Entonces lo que vamos a ver durante el trabajo de la constelación es la dinámica que se mueve entre mi madre y yo, entre las dos personas que están siendo representadas y que están reflejando el asunto que yo quiero trabajar. Varios matices que tenemos que hacer aquí. No es teatro, con lo cual esas personas no van a hacer una representación. En la constelación ocurre algo que es como mágico, como energético, en el que simplemente el hecho de salir a representar a algo o a alguien, aunque yo no conozca de nada a la persona ni a quien estoy representando, hace que energéticamente yo resuene con la historia. Esto podríamos explicarlo quizás basándonos en la teoría de los campos mórficos de Sheldrake, por ejemplo, con la teoría del inconsciente colectivo de Jung. Es como crear la ambientación energética, crear, digamos, el sistema energético como para que yo sea capaz de resonar, de sentir qué es lo que está pasando en esa situación con esa persona a la que yo estoy representando, aunque yo no la conozca. Entonces simplemente lo único que tiene que hacer un representante es colocarse en el lugar que le digan y sentir y dejarse llevar por lo que siente. Y ya está, no hay que tener ningún don especial, no hay que ser medium ni nada por el estilo, simplemente sentir y estar en esa capacidad que básicamente estamos todos, todo el mundo puede ser
representante. A medida que va sucediendo el trabajo, que va sucediendo la constelación, vamos observando qué es lo que está pasando, cómo se va moviendo, qué es lo que va ocurriendo, digamos, con estos elementos, y entonces es muy normal pues que reconozcamos situaciones, que digamos veamos con claridad dónde está el problema, cuál es la dinámica de esa relación, y normalmente a veces suelen aparecer otros elementos. Vamos a suponer que el problema viene con mi madre porque yo no me siento reconocida por ella, y vamos a suponer que mi madre pues previamente a mí tuvo un aborto. Entonces la representante de mi madre manifiesta una tristeza por alguien que se fue. Es muy interesante en este caso entonces introducir un tercer representante en la escena que represente a ese bebé que perdió. Entonces ya esta introducción va a provocar un movimiento, digamos, en la situación, en la escena. Y todo esto que va sucediendo va a ir provocando reacciones, cambios y diferentes manifestaciones en la persona que está, digamos, compartiendo su historia, en el cliente, digamos, ¿no? La persona que está constelando, como se suele decir. Y eso es lo sano de la constelación, es ver dónde está el problema, cuál es la dinámica y qué puedo hacer yo desde mi lugar para tratar de armonizar y ordenar la situación. A veces se solucionan los asuntos, como te digo, a veces vemos el inicio de la solución. La constelación siempre trae luz en aquello que no vemos, en aquello que a priori es invisible o pasa desapercibido. Pone luz y pone orden. Entonces, cuando yo ordeno mis sistema familiar, mi sistema de creencias, armonizo. Entro en armonía con la vida y puedo fluir y vivir de una manera como más sana. La constelación nos permite poner orden, poner luz y armonía en esos aspectos de nuestra vida que están trancados, en los que no podemos avanzar, que nos provocan infelicidad y que no nos permiten fluir y vivir la vida que queremos y con la que nos sentimos a gusto. Como te comentaba, necesitamos un grupo de personas que hagan de representantes para poder, digamos, poner en manifiesto las historias de las personas que quieran constelar. Pero no siempre se dan esas circunstancias, con lo cual utilizamos un recurso que nos hace, digamos, la misma función cuando trabajamos en sesión individual. Me estoy refiriendo a muñecos Playmobiles, muñecos de este tipo. Entonces, en realidad el movimiento, lo que sucede es muy parecido, con la diferencia de que, por supuesto, un Playmobil no nos va a hablar. Entonces aquí el terapeuta tiene un papel como un poquito más activo, que va a poner voz a lo que está pasando, a este movimiento con los Playmobiles. Quiero ponerte un pequeño ejemplo para que veas cómo sería el movimiento, cómo sería la dinámica. Entonces, con tu permiso, voy a inclinar un poquito la cámara porque quiero mostrarte cómo sería la situación. Vamos a suponer que yo quiero constelar en relación con mi madre. Voy a colocar, tal y como yo lo sienta, así de manera intuitiva, cómo sería, digamos, la imagen que a mí se me viene en relación con mi madre. Voy a suponer que está mi madre aquí delante y yo estoy aquí detrás. Esto ya nos está indicando, pues, un patrón, cómo nos colocamos, cómo mi madre está mirando un punto hacia adelante, yo estoy también mirando hacia el mismo punto, pero estamos viendo que no hay aparentemente conexión ni comunicación entre ellas. Evidentemente esta situación a mí me puede mover, bueno, me va a mover, obviamente, pues unas sensaciones, me va a mover recuerdos, me va a mover unas emociones, y es muy importante compartirlas en terapia para que la terapeuta o el terapeuta puedan saber qué situación se está dando, qué movimiento necesita hacer, digamos, la persona que está constelando para empezar a encontrar su bienestar. Es muy posible que aquí se den pues diferentes dinámicas. A lo mejor esta distancia o esta falta de cercanía que estamos viendo entre estos dos personajes tiene que ver a que yo me he sentido siempre que voy por detrás de mi madre, o que mi madre dirige mi vida, lo que sea. Entonces buscaríamos la manera, siempre con muchísima delicadeza, con muchísimo cuidado, de provocar un movimiento sano para que yo pueda ocupar mi lugar y mi madre, digamos, colocarse detrás de mí. Porque aprovecho y te cuento con esta situación
diferentes normas que tenemos presentes cuando trabajamos en constelaciones familiares. Se llaman constelaciones familiares porque trabajamos con un sistema que es el fundamental en el que nos desenvolvemos y nos desarrollamos como seres humanos, que es el sistema familiar. Entonces, somos seres sociales, somos seres de sistemas. Un sistema puede ser mi pareja, mi grupo de amigos, el trabajo. En todos los sistemas hay vínculos, hay relaciones y nos aprendemos a relacionar a nivel sistémico en la familia. Por eso normalmente nos vamos al vínculo familiar. Pero esto no significa que siempre que hagamos una constelación tengan que salir nuestros padres o tenga que salir el sistema familiar. ¿Es muy fácil? Sí. ¿Es muy probable? También. Porque a lo mejor yo tengo problemas con mi jefe y sin darme cuenta estoy repitiendo la relación que tengo con mi padre. Pero no siempre tiene por qué darse así. Pero sí que es cierto que basamos nuestra forma de relacionarnos en lo que aprendimos en casa. Aprovecho entonces para compartirte cuáles serían esas normas, esos órdenes que seguimos en constelaciones para poder realizar un buen trabajo. En primer lugar, tenemos un sistema familiar formado por mí, por papá y por mamá. Y luego, pues evidentemente, aquí cada papá y mamá pues tendrán también sus antepasados. A lo mejor yo tengo hermanos, pero no quiero tampoco entretenerte ni liarte con tanto muñeco encima de la mesa. Todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer a él, con lo cual el primer orden en el que nos basamos es el de la pertenencia. Yo tengo derecho a pertenecer a mi sistema. Nadie sobra en el sistema, nadie no es bienvenido en el sistema, con lo cual cuando por ejemplo resonamos con la herida de rechazo de la niña interior, ya estamos hablando de un desorden en el sistema, ya no se están cumpliendo las órdenes de constelaciones, con lo cual las heridas de la niña interior también serían constelables, también las podríamos trabajar, porque una herida de no sentirme que pertenezco, no sentirme integrada en mi sistema, ya me está diciendo que hay un desorden en mi sistema familiar. Hay un desorden en mí también que me impide disfrutar de este derecho de pertenencia que tengo. Entonces, el primer orden sería que todos los miembros del sistema tienen derecho a pertenecer. El segundo orden sería el de la jerarquía, que nos dice que los primeros que llegan al sistema, digamos, tienen prioridad sobre los que llegan después. Es decir, mis padres llegaron antes que yo llegué al sistema gracias a ellos, entonces mis padres van a tener prioridad en el sistema jerárquico. De la misma manera que si yo, cuando me case, yo crearé mi propia familia y entonces yo tendré prioridad sobre el sistema. Entonces aquí se plantea algo interesante, y es que en este caso no se ve porque yo soy adulta, pero vamos a suponer que yo ahora tengo 2 hijos. Aquí tenemos que tener en cuenta de que los hijos llegaron después de nosotros al sistema. Los hijos llegaron porque nosotros los trajimos al sistema. Entonces aquí, cuando hablamos de la prioridad, suele haber un poquito de confusión, porque siempre se dice, ¿no?, que para unos padres lo primero son los hijos y luego está la pareja. A nivel de constelaciones se dice que en realidad primero tendría que estar la pareja antes que los hijos, porque los hijos cuando se tienen los criamos para que luego el día de mañana sean personitas independientes y creen su propio sistema familiar. Así nunca se casen y no tengan hijos, ellos mismos son un sistema familiar. Entonces el día que los hijos crezcan, se hagan adultos y ya no estén, quienes se quedan son el sistema familiar que creó, digamos, ese núcleo con los hijos. Entonces, básicamente la traducción que a mí me gusta hacer es que vemos la importancia de cuidarnos nosotras a nivel individual y cuidar nuestra relación de pareja para, en primer lugar, dar un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos vean cómo es un vínculo sano, y en segundo lugar, porque
si cuando tenemos hijos nos olvidamos de nosotros como adultos, como personas, y nos enfocamos solamente en nuestro rol de padre y madre, el día que nuestros hijos se hagan adultos y se vayan, no vamos a saber quiénes somos, ni qué vamos a hacer con nuestra vida, ni qué va a pasar con nosotros. Entonces, la prioridad la podríamos ver por ahí, no en el sentido de si tengo que elegir a quién le doy más a mi pareja que a mis hijos, no me refiero ahí, sino el hecho de cuidar el papel, el vínculo, el rol de adulto y pareja. Voy a ser madre o soy madre, pero no me olvido de que también soy mujer y soy compañera de vida de alguien. Y el tercer orden al que nos regimos es el de dar y recibir. Es importante tanto dar como recibir por ambas partes. No vale que uno dé más y el otro reciba más, porque entonces se crea una relación como de deuda. Cuando se genera esta relación de deuda a la que me refiero, cuando uno recibe y no da, siente, aunque parezca que se está aprovechando, pero siente que no va a poder devolver todo lo que está recibiendo del otro, con lo cual lo más viable es que se separen. Y cuando hay esta separación ocurre pues que a lo mejor si yo soy la que he recibido y no he podido dar en la misma medida, me retiro y esta personita, mi pareja, se queda con la duda, con la historia de por qué se fue, si se lo di todo, si a Lorena nunca le faltó nada. Porque Lorena no podía pagar, no podía devolver todo lo que le dieron. Entonces hay que buscar el equilibrio de dar y recibir para que estemos siempre en igualdad de condiciones. Solo hay una deuda que no podemos pagar y es la que tenemos con nuestros padres, porque ellos nos dieron la vida. Solamente encontramos una manera de saldar en la mayor medida posible esta deuda, que es precisamente teniendo hijos. Cuando no tenemos hijos, como es mi caso, pues buscamos algún tipo de proyecto o de servicio que deje o que sirva como legado a los que vienen después. A lo mejor con mi proyecto de terapeuta no voy a solventar, entre comillas, la deuda como podría ser si yo ahora tuviera un hijo, pero el hecho de yo poder dar algo, algún servicio que sirva, que aporte y que a las nuevas generaciones les sane de alguna manera, para mí solventa de alguna forma, compensa y es una forma de dar a nivel de solventar esa deuda. Es decir, yo he recibido la vida, entonces voy a dedicar mi vida a dar algo bonito, a ofrecer algo bonito y algo sanador. En esos tres órdenes es como nos basamos para trabajar en constelaciones familiares. Otro tema interesante podría ser, por ejemplo, ver qué podemos trabajar en constelaciones. Pues podemos trabajar relaciones y vínculos con otras personas, como estamos viendo. Podemos trabajar, por ejemplo, con nuestros padres, podemos trabajar con nuestra pareja. Podemos trabajar también, por ejemplo, si tenemos miedo a la muerte. Podríamos trabajar, por ejemplo, algún aborto, alguna historia que no se solucionó. Podemos trabajar también pues fantasías o miedos o historias, digamos, infantiles. Y luego hay un trabajo muy interesante que se puede hacer también en constelaciones, que es trabajar con uno mismo, que es trabajar con partes nuestras de nuestra biografía coyuntural. Por ejemplo, puedo trabajar algún trauma de la infancia, puedo trabajar algún acontecimiento que me ocurrió. Si he sufrido algún tipo de abuso, pues también puedo trabajar con esa parte mía, esa Lorena que sufrió el abuso con tal edad. Y ese tipo de trabajos se llaman con partes internas. Y esto vendría a ser algo parecido a lo que vemos con las matrioshkas. Las matrioshkas tienen, digamos, la capacidad de abrirse y sacar, digamos, pequeñas matrioshkas dentro de sí misma. Entonces, a lo mejor, cuando yo empiezo a abrir mis capas, como le ocurre a la matrioshka, empiezan a salir, pues, otras Lorenas más pequeñitas. Entonces, vamos a suponer, vamos a dejarlas así en 3, que hay otras 2 más aquí dentro. Con lo cual podríamos seguir trabajando, digamos, con partes internas hasta llegar a la tierna infancia. Vamos a suponer que yo tuve un problema, tuve un asunto siendo muy pequeñita y al tiempo se me repitió. Y ahora, pues que soy adulta, se me vuelve a repetir. Pues a lo mejor yo podría constelar
con esas 3 partes, y la Lorena adulta podría en una constelación ver a esas 2 Lorenas que sufrieron esa experiencia, la que fuera, desde pequeñitas, y al verlas así de frente me puedo dar cuenta de lo que les pasó, puedo reconocer y ver su dolor, y puedo integrarlas y puedo acogerlas en mí, y de esta manera también una constelación pone orden dentro de mí, de mi sistema propio, de mi propia historia, dentro de mis acontecimientos. Y a lo mejor no necesitamos aquí pues ver al padre o a la madre o a la pareja o a nadie. Es un trabajo para mí, conmigo misma. Esto es un trabajo de empoderamiento muy grande. Entonces, una vez que yo integro, digamos, estas historias, integro estas partes de mi biografía y las tomo conmigo, estoy preparada nuevamente para colocar todo en su sitio y volver a ser yo, volver a ser una con todas las que soy, con toda mi historia, una con todas las partes que forman, valga la redundancia, parte de mí. Aquí dentro de esta Lorena hay muchísimas Lorenas. Una Lorena que tenía 15 años, una Lorena con 7, una Lorena que disfruta de la vida, una Lorena que está triste, una Lorena a la que le gusta hacer esto, una Lorena a la que le pasó lo otro, que estuvo por aquí, que estuvo por allí. En realidad no soy Lorena, somos Lorena. Y eso nos enseña la constelación, que no solamente es el sistema familiar con los otros, con los miembros de mi sistema, sino que dentro de mí también hay un entramado grandísimo y un grandísimo sistema que también necesita tener ese orden y esa armonía para poder fluir. Espero haberte aclarado un poquito qué es esto de las constelaciones, cómo funcionan. Si tienes alguna duda, si quieres saber algo más sobre las constelaciones, por favor, escríbeme por aquí abajo, mándame un correo, un WhatsApp, lo que te apetezca. Estoy aquí a tu disposición. Si quieres constelar algún tema personal, también puedes ponerte en contacto conmigo y podemos explorarlo juntas. Y bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Como te digo siempre, suscríbete ya que estás por aquí, dale también a la campanita para que te avisen cuando subo algo nuevo, y cuídate mucho, cuida tu sistema y cuídate tú.